Luis Vives, donde nos encontramos. Y de esa Universidad de Valencia procede nuestro invitado. Se llama Joan Colomer, es secretario de organización del Bloc d'Estudiants Agermanats, es el sindicato mayoritario, el que tiene más claustrales en esta universidad. Joan tiene 22 años, es estudiante de Derecho. Joan, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Hola. ¿Cómo estáis viviendo, Joan, estos últimos días, sobre todo ayer, que fue la jornada más dura? Estamos viviendo la situación pues con preocupación por un lado y con alegría en parte de ver que todo el movimiento estudiantil valenciano estaba más unido que nunca y que sabemos responder a las agresiones que día a día padecemos y que nosotros no hemos provocado en ningún momento. ¿Qué tenéis previsto para hoy? ¿Ha sido correcto lo que yo he dicho? ¿Habéis tenido otra idea? ¿Habéis tenido asambleas esta mañana? Sí, en principio anoche ocupamos la Facultad de Historia, que queremos agradecer a la decana de Historia que acampó con nosotros. Allí decidimos una serie de acciones que iremos realizando esta semana. Y para hoy tenemos otra vez concentración en el Vives y esta tarde tendremos concentración en algunas de las facultades de la Universidad de Valencia. Rosa, me gustaría escuchar lo que sucedió ayer, además, cómo lo explicó nuestra compañera Pura Gómez. Es verdad que la Unión de Periodistas ha denunciado que varios profesionales sufrieron ayer la acción de la policía. Escuchen, esto es lo que contaba en directo además nuestra compañera desde Valencia. Hola, buenas tardes. Pues si me lo vais a permitir voy a hablar en primera persona porque en este momento me encuentro nerviosa y casi enfadada, ¿no?, por la agresividad que se está viendo. Estoy en estos momentos en la plaza del Ayuntamiento, donde está lleno de furgones de la policía, donde hace unos instantes ha habido una carga policial importante, donde yo misma he sido golpeada por uno de los policías que iban corriendo, cargando contra los jóvenes y me han dado con esos escudos protectores que llevan contra el brazo, donde han agredido... Rosa lo describe Pura perfectamente bien. Pues sí, parece que la carga policial fue fuerte y yo no sé si Joan nos quiere contar algo de cómo se encuentran sus compañeros, de cómo están los que han estado durante la noche detenidos, los que fueron puestos en libertad, y ya sé que no podrás decirme mucho de los que hoy pasan a disposición judicial. Vale, en primer momento quiero aclarar que todo esto viene porque unos chavales del Instituto Luis Vives de aquí de Valencia protestaron simplemente porque en su instituto no tienen unos mínimos como es calefacción, etcétera, por los recortes que se están llevando a cabo ya desde el anterior gobierno socialista y con el actual gobierno del Partido Popular aquí en el País Valenciano. Y nada, simplemente hicieron una manifestación, una concentración pacífica en el centro de Valencia que fue duramente reprimida por la policía con la detención de un chaval de 17 años. Acto seguido, al día siguiente, se hizo una concentración en el mismo Luis Vives para condenar estos hechos y a partir de aquí, día tras día, se están sucediendo lo mismo. Concentraciones de apoyo a los estudiantes que están siendo agredidos y detenidos por la policía. Desde aquí queremos decir y queremos reafirmarnos el hecho de que la policía, con su represión hacia la sociedad civil valenciana, hacia los estudiantes valencianos, no va a conseguir absolutamente nada. Lo único que está consiguiendo es que todas las personas se levanten día a día y vengan a luchar aquí con todos nosotros. Entonces animo a la gente de los institutos aquí de Valencia que se organice y que luche por su educación, que es la educación de todos y ha de ser una educación pública el mundo. También, por último, quiero dejar claro que todo esto pase aquí en Valencia no es casualidad. Aquí en el País Valenciano, desde siempre, desde época del franquismo, transición, etcétera, se está aniquilando al pueblo valenciano día tras día. Fue el único sitio donde salieron los tanques cuando el alzamiento, cuando el golpe de Estado. Sufrimos agresiones por parte de la extrema derecha día a día y siempre se intenta esconder lo que pasa en Valencia con corrupción, fallas, etcétera, cuando lo que hay aquí es un pueblo luchando día a día y silenciado por los medios de comunicación. Rosa, me gustaría que terminaras tú, pues porque mira, bueno, Joan ha hablado alto y claro. Sí, Joan, lógicamente están muy indignados por cómo ven a sus compañeros, por lo que están padeciendo en la calle y porque tienen esas reivindicaciones claras que se resumen en eso, en una enseñanza pública y de calidad para todos. Voy a decir que no van a estar solos, que efectivamente son cada vez más los jóvenes, hasta